Dios, caminando en el amor. En aquel tiempo le presentaron a Jesús un endemoniado, mudo, sacó al demonio y el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio los fariseos decían, saca a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y las dolencias. Al ver a la muchedumbre se compadecía porque estaban extenuadas como ovejas que no tienen pastor. Evangelio según San Mateo capítulo 9, versos 32 al 38. Jesucristo se compadece de la humanidad. La invitación central del Hijo de Dios es a tener una vocación por la caridad, por la bondad, por la misericordia. Una vocación que siempre apunte al dolor humano, a levantar la autoestima de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, martes 6 de julio, año 2021. Ya lo veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la quiero más, pues sé muy bien. Es importante centrar la atención en el ejemplo de Jesús de Nazaret, el ejemplo del apostolado, de su ministerio, de su instauración del reino de Dios aquí en la tierra, la admiración de tanta gente de él, se admiraban de él e inmediatamente confesaban, jamás se ha visto en Israel cosa igual. En ese tramo de palabritas se demuestra para dónde iba el apostolado de Jesús de Nazaret, la enseñanza, la educación y la formación de la persona para la acción, para la misión que debe cumplir la persona. Ya cuando se trata de hablar de milagros, sanaciones, enfermedades, sacar demonios, aliviar a las personas, no es el primer rango que Jesús de Nazaret utiliza. Lo primero que hace el maestro es enseñar y formar. Y es tan cierto que hay varios textos del Evangelio donde el evangelista hace notar que la gente se quedaba admirada de este hombre, le sale una fuerza de sus manos, es una persona muy interesante, es alguien muy inteligente, sabio. ¿De dónde saca tanta cosa? La gente decía así. Jamás se ha visto cosa igual en Israel. El poder de Dios salva a aquel a quien la ley no le pudo dar un auxilio. Oigan esa frase que es bastante hiriente, de ese tipo de frases inteligentes, cortas, como para decirle a las personas que están más como interesadas en una sociedad a juzgarle la vida a los demás, a lanzar improperios contra el otro, y entonces aparece estos señores que se llaman fariseos. Los fariseos como que están encargaditos de esa parte. La gente decía, nunca se ha visto cosa igual. Y los fariseos decían, saca demonios con el poder de el príncipe de Belcebú, el príncipe de los demonios. Terrible la actitud que no es religiosa, no es evangélica, no es mensajera. El Papa Santo, San Juan Pablo II, en una locución internacional, hablando del tema, el Papa hablando centraba su atención en Jesús hacia la enfermedad de las personas, cómo la enseñanza va acompañada de darle la mano a los demás. Y eso podría ser una buena definición de evangelización. A veces uno piensa que evangelización es como dar cátedra a los demás y como dejarlo callado. Este tipo sabe mucha Biblia, este tipo es un versado. El problema no es dar cátedra. Jesús daba cátedra, pero daba la mano a los demás. Dice San Juan Pablo II, la atención especial de Jesús en su ministerio
en los enfermos, en darle la mano, es una característica de Jesús de Nazaret, sanando toda enfermedad y dolencia, diría el capítulo 9, verso 35, Evangelio según San Mateo. Bien interesante el Papa Santo, San Juan Pablo II, es cómo hacía ver el Hijo de Dios la omnipotencia, la grandeza de Dios que se pone al servicio de los hombres y las mujeres, de las familias, de la sociedad, realizando milagros en favor de las personas desprotegidas, enfermas, una enfermedad que verdaderamente crucifica a una persona como es estar endemoniado. Esa es una enfermedad que crucifica, así como el cáncer es una enfermedad que crucifica, el VIH es una enfermedad que crucifica. Hay cantidad de enfermedades dolorosas que crucifican y ahí aparece el Hijo de Dios. Dice el Papa Santo, aparece el Hijo de Dios mostrando la omnipotencia de Dios y poniéndola al servicio de los seres. Me encanta esa definición. La persona que tenga el poder de Dios, el sacerdote que tenga el poder de Dios, el obispo que tiene el poder de Dios, el cardenal que tiene el poder de Dios, el papa que tiene el poder en la Iglesia Católica, pone toda esa fuerza y todo ese poder al servicio de las personas. Qué interesante se pone el asunto con San Juan Pablo II, aprendiendo esa norma tan importante de Jesús de Nazaret, a sentir compasión por las demás personas. El Papa Francisco, en un encuentro internacional con los jóvenes y hablando de su mensaje vocacional, entonces el Papa empezaba con esta cita bíblica, con esta presentación de Jesús de Nazaret, pero dentro del ambiente de la vocación de una persona en la Iglesia Católica. ¿Cómo se entendería la vocación en la Iglesia Católica de alguien? Entonces el Papa dice, lo primero es arar, lo segundo es sembrar, lo tercero es cultivar, ¿para qué recibir la cosecha? Que la mies es abundante. Así Jesús afirma que la mies es abundante, pero los obreros son pocos, pero no tenemos gente que nos dé la mano para ir a darle la mano a los demás. Miren tan interesante el Papa Francisco. No tenemos suficiente gente para darle la mano a las demás personas. Tenemos muy poquitos sacerdotes, tenemos muy poquitos consagrados, religiosos, religiosas. No tenemos gente suficiente. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanto dolor. Necesitamos gente para darle la mano a los demás y eso se llama vocación, decía el Papa Francisco. Es decir, incrementar para que se pongan al servicio de los demás, los colaboradores de Dios, los que reciben el poder de Dios, los que reciben la gracia especial de Dios. Entonces serán personajes, dice el Papa Francisco, que tendrán que ir por la causa del servicio a los demás. Así como lo fue San Pablo y coloca a San Pablo como ejemplo, que fue uno de esos dos colaboradores, dice el Papa Francisco, incansable por la causa del Evangelio y de la Iglesia. San Pablo se distinguió por esas dos cositas bien importantes, dos bases fundamentales en San Pablo, un hombre incansable por la causa del Evangelio y por la causa de la Iglesia. Así Jesús va a decir, la mies es mucha y los obreros son pocos, la mies es abundante, necesitamos gente para que salga a anunciar la palabra de Dios y anuncie esa palabra de Dios y encuentre su propia vocación. ¿Cómo encontramos la propia vocación, que es una gracia de Dios basado en la palabra de Dios? ¿Cómo encontramos a un hijo de Dios donde lo primero que le interesa a él es evangelizar, es entender la palabra, llegar, tocar el corazón de la gente, pero a través de eso darle la mano a los demás? ¿Cómo podemos darle la mano a las demás personas viviendo una religión más en aras del dolor y de la tristeza de hombres y de mujeres? Que he envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.
a los hermanos, caminar